Bienvenidos a todos los que estamos aquí en el aula de grados de nuestro Seminario Mayor de Toledo, el Instituto de Ciencias Religiosas, y también aquellos que os estáis uniendo a través de la Radio-Televisión Diocesana. Llegamos a esta última jornada de nuestro curso de formación complementaria de las ciencias religiosas y una jornada dedicada para hablar al apostolado asociado de los laicos. Los ponentes los vamos a presentar inmediatamente, pero contamos aquí pues, con nuestro vicario para laicos, familia y vida, don Enrique del Álamo González, siempre atento y promocionando todas las actividades, que son muchísimas, que la Diócesis de Toledo hace. Y, por supuesto, este curso está organizado por las ciencias religiosas y también por la Delegación de Medios de Comunicación y el Apostolado Seglar. De ahí que el presidente del Apostolado Seglar aquí en Toledo, don Isaac, pues va a ser el encargado de introducir a nuestros ponentes, de presentarlos, y todos los demás pues estamos encargados de disfrutar de lo que nos van a decir. Muchas gracias, Isaac. Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a los que estáis aquí presentes y a los que nos seguís pues, a través de nuestro canal diocesano de televisión. Concluimos con esta tarde, con la ponencia de esta tarde, pues este curso de formación complementaria, un año más, ofrecido, como nos recordaba don Valentín ahora, por la Delegación de Apostolado Seglar, por la Delegación de Medios de Comunicación y por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. Y no es casualidad, y a mí me gustaba, ¿no?, cuando preparaba esta mañana estas palabras, no es casualidad que terminemos este curso en la víspera del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, cuando estamos a las puertas de Pentecostés. La jornada de este año, la jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, nos recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, nos invita a todos los bautizados, y lo leo textualmente, ¿no?, especialmente a los laicos, a tomar conciencia de la importancia del anuncio explícito de Jesucristo, con palabras y con obras, ¿no? Eso es lo que hemos estado intentando hacer durante todo el curso de formación complementaria a lo largo de este año, y es lo que queremos cerrar con broche de oro, ¿no?, en esta tarde, a las vísperas, ¿no?, de este Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Nuestros obispos nos dicen que, entre otras cosas, lo que pretenden es llevar a cabo un ejercicio de discernimiento sobre el itinerario de primer anuncio, ¿no?, uno de los 4 itinerarios, como todos sabemos, del Congreso Nacional de Laicos. Pues las conclusiones del proceso sinodal evidencian que es una prioridad pastoral para la Iglesia de España. También nos urge a situar el primer anuncio como un núcleo y eje de la labor pastoral como Iglesia para responder a este cambio de época, ¿no?, como nos dicen nuestros obispos, ¿no? El primer anuncio encuentra su fundamento en ese mandato expreso de Jesús, que nos invita a la evangelización, ¿no? Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación. Por eso la misión de anunciar a Jesucristo corresponde a todo el pueblo de Dios y la tenemos que realizar juntos, en comunión, en clave de sinodalidad. Teniendo todo esto presente, y sin ánimo de alargarme más, porque yo no soy el protagonista en esta tarde, teniendo todo esto presente, cobra más sentido aún, si cabe, que dediquemos esta tarde a profundizar en la necesidad que tenemos de itinerarios de formación y a la necesidad que tenemos de un laicado asociado. Sin duda, una de las cosas más demandadas, ¿no?, en este proceso sinodal que estamos viviendo, pues son precisamente, ¿no?, esos itinerarios de formación, por la necesidad constante que tenemos de aprendizaje, ¿no?, y para dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza. Y para hablar de la importancia del laicado asociado, hemos de destacar, sin duda, ¿no?, el papel fundamental que los laicos tienen en la Iglesia y cómo su compromiso y su colaboración son esenciales para llevar a cabo su misión. Así que, sin más, pues presentamos ahora a los ponentes de esta tarde, con los que, como digo, ponemos broche de oro a este curso de formación complementaria. Muy bien, pues muchas gracias, Quique. Buenas tardes a todos cuantos nos acompañéis en esta sala, a cuantos nos estéis siguiendo a través de Canal Diocesano de Televisión y de Radio Santa María de Toledo. Antes de presentar, sí que me gustaría
Dar las gracias en primer lugar a don Valentín, al director de este curso, por su buen hacer, por todo el esfuerzo que ha dedicado para congregar a tan buenos y excelentes ponentes que nos han ido ayudando a lo largo de estas sesiones, tanto a los que hemos podido participar en ellas presencialmente como aquellos que nos han seguido online, de una formación de calidad ofrecida, avalada por el Instituto de Ciencias Religiosas. Esta es una de las grandes finalidades que teníamos con la iniciativa, ¿no? Tenemos un instituto fundamental en nuestra archidiócesis que ofrece formación de calidad con profesores excepcionales y queremos aprovecharlo, ¿no? Este es simplemente un abrir boca de todo lo que se puede estudiar en esta casa. Por eso, muchas gracias, Valentín. Gracias también, por supuesto, al Seminario Mayor de Toledo que nos acoge y a Quique, que nos preside en el día de hoy. Y bueno, pues me corresponde el honor de presentar a Fran y a Eva. Lo primero que tengo que decir es que son dos muy buenos amigos y ambos referentes también para mí de lo que es la vivencia del apostolado selar. A ambos les conozco desde hace muchísimo tiempo. Eva Fernández es la presidenta de Acción Católica General a nivel nacional, está ya en su segundo mandato. He tenido ocasión de conocerla con motivo de los trabajos preparatorios del Congreso de Laicos, con todo el proceso que supone, que sabéis que se lanzó hace ya varios años y que sigue todavía dando sus frutos y mucho más que va a seguir dando. Seguro que en el de hoy va a estar muy presente la mención al mismo. Y bueno, pues su generosidad, su entrega, su conocimiento también de la realidad del apostolado selar y particularmente de la acción católica a nivel nacional e internacional, pues hace que yo creo que lo que va a compartir con nosotros sea sin duda muy provechoso. Ella es enfermera de profesión, aunque ahora pues está dedicada íntegramente a la acción católica y en general al apostolado seglar. Es miembro del Consejo Asesor de Laicos, de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal Española y de otros múltiples órganos vinculados también a la Conferencia Episcopal a nivel nacional e internacional, porque creo que también tiene un puesto muy relevante a nivel de la acción católica internacional. Por tanto, bueno, pues una ponente de altura. Y en el caso de Fran, nos conocemos todavía desde hace mucho más tiempo, desde que ambos éramos jóvenes, ya no lo somos, por mucho que queramos, militantes de la acción católica en la diócesis de Toledo. Hemos trabajado juntos, hemos compartido espacio en la Comisión Diocesana de Acción Católica a nivel de nuestra archidiócesis. Y bueno, pues Fran está casado con Mónica, que también nos acompaña en el día de hoy. Él es licenciado en Ciencias Empresariales. Actualmente, bueno, pues está dedicado al proyecto 440, que es el proyecto de primer anuncio que promueve la Acción Católica General. Ahora nos van a hablar de él, seguro. Y bueno, pues entre otras muchas cosas, pues es también una de las personas que está trabajando intensamente, ya no solo en nuestra diócesis, en múltiples ámbitos, pastoral juvenil, apostolado selar y otros muchos, sino también a nivel nacional. Y bueno, pues esta pincelada muy sencilla yo creo que nos permite ver que tenemos a dos personas que no solo tienen conocimientos teóricos sobre el tema del que nos van a hablar, sino también experiencia práctica, que yo creo es lo importante. Y con esto pues ponemos el broche de oro a un curso en el que hemos tenido a don José Rico hablándonos del primer anuncio como privada pastoral, a la hermana Carolina, primer anuncio vida consagrada, a Tote y Cristina hablando pues del primer anuncio desde las parroquias, y ahora tenemos a otra pareja de baile, que no es pareja como Tote y Cristina, solo de baile, que nos van a hablar desde su experiencia en el apostolado selar de cómo impulsar procesos formativos de primer anuncio desde nuestras distintas realidades, en particular desde el apostolado asociado. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Vienen de Madrid, mañana Eva va a Ciudad Real, Fran también tiene múltiples compromisos este fin de semana en su parroquia de Yepes y en otros muchos sitios, y bueno, yo creo que esto también es para que les agradezcamos públicamente el esfuerzo que hacen de venir. Muchísimas gracias y tenéis la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo reconozco que me hace muchísima ilusión, ¿no? Sobre todo estar aquí. Bueno, estoy viendo muchos rostros conocidos y de muchas personas que para mí son referentes en la fe por su amor al Señor, por su disponibilidad siempre a lo que la Iglesia y el Señor les pida. Y bueno, pues me siento como en casa y como en familia, ¿no? Y también quiero mandar pues darle las gracias al canal diocesano, ¿no? por dar la posibilidad de que pues personas que no podáis estar aquí, ¿no? Pues podéis también poder escuchar, poder formaros, ¿no? y poder también seguir creciendo en la fe, ¿no? Desde vuestras casas, ¿no? Entonces nada, un saludo y gracias por compartir este momento con nosotros, ¿no? Bueno, en continuidad con lo que lleváis trabajando, ¿no? todo el curso, ¿no? Hoy queremos sobre todo
estimularos en redescubrir, ¿no?, cada uno de nosotros cuál es nuestra misión, ¿no?, nuestra misión como laicos y nuestra misión como Iglesia, ¿no?, nuestra misión que es la evangelización, ¿no?, el anuncio de Jesucristo, ¿no?, y que hoy lo toméis como un reto personal, ¿no?, para cada uno de vosotros, ¿no? Y también luego queremos ver de forma más concreta qué pasos podemos ir dando para que nuestras parroquias sean cada vez más parroquias evangelizadoras, ¿no?, que pongan en el centro, ¿no?, de la vida pastoral el primer anuncio y que al mismo tiempo posibiliten esos procesos de crecimiento en la fe que nos ayuden a transformar nuestra vida, que nos ayuden a parecernos cada vez más a Jesucristo y que nos convierta, ¿no?, en verdaderos discípulos misioneros. Entonces, ya le voy a pasar directamente la palabra a Fran, que él nos va a poner en esa clave de qué pasos tenemos que dar, ¿no?, para que nuestra parroquia sea más evangelizadora. Pues buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Para mí es un placer estar en mi casa, en mi diócesis, con mi familia, con tantas caras conocidas aquí en esta tarde y seguramente muchas otras observando desde el canal diocesano. Para mí es un placer también compartir con vosotros, pues al final, intuiciones y experiencias, porque uno al final es un laico de parroquia al servicio de la Iglesia, en este caso, con infinidad de cargos, a lo mejor grandilocuentes, pero no deja de ser un obrero de la pastoral que intenta llevar el mensaje del Evangelio hasta los últimos rincones, que es lo que hace pues un laico de parroquia, miembro de la Acción Católica General. Yo, siguiendo un poquito el hilo de estas diferentes etapas que ha tenido el curso, hablando del primer anuncio, me toca como introducir un poco a los itinerarios formativos, a los procesos formativos, como nos gusta más llamarlo a nosotros, que es donde va a abordar Eva un poco, en esta clave de parroquia evangelizadora, de conversión pastoral, de conversión parroquial, estas cosas que seguramente van saliendo y a lo mejor no las ponemos o no sabemos concretarlas, o no podemos, o miramos a nuestra parroquia y a lo mejor pues tiene ciertas debilidades que son complicadas de aplicación, o diferentes circunstancias que a lo mejor nos alejan de estas palabras que a priori pueden resultar muy bonitas y que realmente pues, tienen que ser concretas, pero que nos resulta complicado llevarlas a cabo en el día a día de la pastoral parroquial. Antes de meternos en los procesos formativos, siempre decimos en esta clave de primer anuncio que, por supuesto, la Acción Católica General, la Iglesia en general, promueve de manera, pues yo creo que potente y bastante incisiva en los últimos años, sobre todo siempre, evidentemente, la Iglesia vive para evangelizar, pero promueve la experiencia de primer anuncio, el primer anuncio en el centro, ese congreso de laicos que nos lo ponía como en ese escenario principal, ¿no? Pero claro, con procesos, que es lo que venimos a hablar, ¿no? Venimos a compartir y a levantar intuiciones, a levantar sugerencias, a levantar un poco esos interrogantes en nuestro corazón. Siempre decimos que el primer anuncio tiene que estar presente y más ahora en esta sociedad en la que a lo mejor el Señor no es tan reconocido, que está bastante secularizada, que aunque es una sociedad apasionante donde tenemos que llevar el mensaje del Señor y hacer reino a cada rincón de nuestros ambientes, ¿no?, de las realidades temporales, pero sí que es cierto que el mundo está un poco regulero. Eso seguramente que lo compartimos todos, ¿no? Pues siempre decimos que, claro, por supuesto, primer anuncio sí, que es lo que yo voy a tratar y lo que voy yo a abordar, pero sin procesos no. O sea, experiencias fundantes que hagan acercarte al Señor, por supuesto, son absolutamente necesarias, pero sin procesos posteriores que generen un camino de inserción parroquial o de inserción en una comunidad con un proceso de formación, que la formación puede resultar así una palabra a priori aburrida, pero no tiene por qué serlo, que te lleven luego a ser un discípulo misionero transformador de nuestra sociedad, sí. Este es el pack que creo que cualquier párroco, cualquier agente de pastoral, cualquier equipo de pastoral compra, pero vamos a intentar dar algunas pistas con absoluta humildad y a compartirla con vosotros de nuestra experiencia, simplemente. Hablamos un poco de cómo conseguimos esa parroquia evangelizadora, cómo conseguimos esas características, ¿no?, de que nuestra parroquia sea en clave de primer anuncio, en clave de evangelización. Simplemente algunas actitudes, primero, así como una especie de premisas previas. Luego vamos a hablar de algunas actitudes, no solo evangelizadoras en cuanto a la parroquia, a la comunidad, sino también personales, y luego algunas ideas para hacer un plan concreto en nuestra parroquia para ya articular esos procesos de formación, ¿no? Sabemos, y seguramente que lo habéis escuchado en las anteriores charlas, que estamos en una época que tenemos que pasar del mantenimiento a la misión. Esto es una frase que constantemente se dice, ¿no? Este es el mantenimiento de las parroquias, que hemos tenido pues una época de cristiandad bastante
pues, con bastantes frutos, y yo creo que aquí en la diócesis de Toledo yo lo he vivido, lo he experimentado, soy hijo de tanta pastoral, de tantos grupos apostólicos, de tanta vida en las parroquias. Pues y que a lo mejor teníamos esa tentación de mantener esa estructura. Sabemos que ahora eso, que sigue siendo válido evidentemente para nuestra pastoral, tiene que hacer un cambio de paradigma y ponernos en clave de misión. No solo las parroquias, sino también evidentemente los que componemos las parroquias, que somos los laicos y los que trabajamos en ellas, ¿no? Ese mantenimiento de la misión tiene como 3 cambios, ¿no? Simplemente. Cambio de paradigma. Siempre se nos decía que tenemos que pasar de esa pastoral del timbre a la pastoral de la campana, perdón, a la pastoral del timbre. Antes llamábamos, tocábamos la campana y la gente venía a nuestros actos. Yo soy hijo de esa pastoral, ¿no? Se me convocaba, o bien por una carta, o bien directamente por un anuncio en el ambón de la iglesia, y la gente acudía. Jóvenes, adultos, niños. Ahora no, ahora directamente tenemos que ir a esa pastoral del timbre, a esa proactividad de los laicos de proponer directamente las realidades temporales, nuestro trabajo, familia, los ámbitos de estudios, directamente el mensaje de Jesucristo. Tenemos que pasar de una convocatoria que a lo mejor nosotros entendemos como que se va a dar y la gente va a aparecer, a una propuesta decidida directa. O sea, la evangelización decidida, una actitud decidida misionera. Tenemos que cambiar también ese planteamiento pastoral, y ahí pasa por como 3 renovaciones, ¿no? La renovación pastoral, que de esto hablaremos un poquito, que invita a los laicos de parroquia, invita a las parroquias, a las comunidades, a los sacerdotes también, ¿por qué no?, a cambiar los modos y maneras. Hay cosas que estamos haciendo que quizás las tenemos que dejar de hacer, y no por eso eran malas, ni muchísimo menos, pero a lo mejor hay que cambiar determinadas prácticas. Hay cosas que tenemos que asumir y a lo mejor nos da bastante tedio, bastante pereza, y hay cosas que tenemos novedosas que implementar de manera urgente. Una renovación parroquial, en las estructuras. Hay cosas que tenemos que cambiar, eliminar, como decía antes, pero de manera no solo urgente, sino porque hay una exigencia evangélica en este momento. Nosotros que invitamos a mirar la realidad, creo que todos los laicos de parroquia, toda la gente de movimientos, asociaciones, comunidades, congregaciones, sabe ver el signo de los tiempos y sabe que tenemos que mover un poquito el volante. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y una renovación, por supuesto, personal. Si queremos hacer una renovación parroquial, una renovación pastoral, tenemos que pasar todo por el corazón, evidentemente. Tiene que haber un cambio de corazón para convertir nuestras parroquias en parroquias evangelizadoras. Eso genera un cambio de visión, donde la evangelización tiene que estar en el centro. O sea, ¿hay que quitar todas las cosas que tenemos en la parroquia para poner la evangelización? No, la evangelización tiene que estar presente de manera transversal en cualquier ámbito pastoral. Tiene que haber una liturgia evangelizadora, tiene que haber una catequesis evangelizadora, tiene que haber una pastoral juvenil evangelizadora, tiene que haber una pastoral social y caritativa también evangelizadora. La evangelización en el centro, la misión en el centro. ¿Por qué? Esto seguramente que estáis todos de acuerdo. Uno, por el mandato evangélico. La Iglesia vive para evangelizar. Desde Marcos, ya que nos dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, que es una frase como absolutamente asumida, que ya directamente nos ponía en esa clave determinada de ir a todos los ambientes para que el Señor sea conocido. Luego hay un mandato magisterial, evidentemente, hay infinidad de escritos en la Iglesia que nos invitan, allá por la Evangelii Nuntiandi, que ya nos puso en ese disparadero, luego la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la Novo Milenio Ineunte de Juan Pablo II, que también nos ponía directamente que redirigiéramos nuestra visión ante el nuevo milenio a la evangelización. Y hay una necesidad de evangelización. El Señor, como hemos dicho al principio, no es conocido, no es una cuestión de estar hablando de estadística, porque no es el día, ¿no? Pero el Señor no es conocido. Y eso nos tendría que quemar el corazón, nos tendría que quemar el alma, y tendríamos que generar ante nosotros un deseo que generara también un deseo en nuestras comunidades parroquiales y convertir esa estructura parroquial de que tenemos que hacer algo. No nos podemos situar en el siempre se ha hecho así, que tanto dice Francisco, en el no estamos tan mal, sino que tenemos que ir directamente a proponer de manera decidida el anuncio a todos, y a todos es a todos. Y también por un último punto, porque la fe no es nuestra, no tenemos la fe en propiedad. A nosotros se nos ha dado la fe, o bien por un camino gradual, como en mi caso, ¿no?, en la parroquia, grupos de vida, acompañados, procesos, otros a lo mejor una experiencia de primer anuncio, bueno, diversas maneras, ¿no? Pero en definitiva nosotros no tenemos esa fe para nosotros, tenemos un tesoro que tenemos que compartir, tenemos un agua viva en el corazón que tiene que correr porque si no se estanca, y las cosas que se estancan deterioran y huelen mal. Entonces tenemos que generar esa cultura del cambio constantemente. Bien,
Para convertir esa parroquia evangelizadora, con estas actitudes que tenemos principalmente, os invito sobre todo, porque el anuncio, y seguramente que lo han dicho en las charlas anteriores, el anuncio, que es lo que se posiciona en el centro de esas parroquias, es lo que se posiciona en el centro de este cambio, ¿no?, de este giro copernicano, de esta invitación a cambiar determinadas estructuras. La evangelización, en definitiva, es concreta. Esto es el primer anuncio que constantemente hablamos, y hay teóricos muchísimo más sabios que yo. El primer anuncio son muchas cosas. Hay que conocer, hay que tener la formación adecuada, hay que tener la determinación, pero sobre todo hay que tener claro que hay que ser concreto. El primer anuncio es concreto. Yo siempre lo digo, el Evangelio es salvífico, el Evangelio es misericordioso, el Evangelio llena el alma y el Evangelio justifica nuestras acciones, pero sobre todo el Evangelio, la palabra de Dios, es concreta. Y cuando nosotros transmitimos el mensaje del Evangelio, que no deja de ser eso el primer anuncio, tiene que ser concreto. O sea, el primer anuncio es una invitación también a lo explícito, a lo concreto. Y eso también nosotros, a nivel personal, tenemos que revisar cómo transmitimos, con qué palabras transmitimos, cómo comunicamos, con qué ardor lo hacemos, qué formación tenemos, ¿no? Yo siempre digo que otro de los retos es pasar de lo complejo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra cabeza, que hay mucho. O sea, necesitamos toda la formación, toda la vivencia, claro, por supuesto. Necesitamos todo lo vivido, todo lo rezado, todo lo viajado, todo lo que hemos tenido experiencias de la Iglesia y del Señor, para en un momento determinado decir a uno en el supermercado: Dios te ama. De lo complejo a lo concreto. Pues sí, lo necesitamos. Pero ese es el reto, saberlo decir, en un momento determinado, de una manera sencilla. Siguiendo con esa concreción que se nos pide para convertir esas parroquias evangelizadoras, el primer anuncio, sobre todo, también es tener la clara determinación que hay que ir al otro. El primer anuncio son proyectos, y aquí vamos a hablar un poquito de uno. El primer anuncio son propuestas, grandes equipos de pastoral que se componen para dirigir la mirada a esta actitud misionera constantemente. Son muchas cosas, pero sobre todo el primer anuncio es determinación de ir al otro. Tenemos que tener claro que nosotros, en nuestros ámbitos amistosos, familiares, laborales, tenemos que tener claro que tenemos que compartir la fe. La determinación de proponer la fe de manera directa al otro. Esto es el primer anuncio. Luego podemos teorizar todo lo que queráis, porque esto genera esa cultura en la parroquia, en las comunidades, de anuncio, por supuesto, y una cultura de apertura. La gente que comparte, las parroquias que comparten, generan esa actitud de parroquia abierta. Y evitamos, que esto es una cosa que también pueden caer en las parroquias, las comunidades que se sientan fortalecidas o que tienen bastante ámbitos pastorales, evitamos esas comunidades cerradas. Las comunidades cerradas no son comunidades evangélicas, no son comunidades evangelizadoras. Siempre se tiene que dar una sensación de actitud abierta y propositiva constantemente. Siempre el primer anuncio, evidentemente, esto es de sentido común, empieza con el encuentro con Dios. Evidentemente tú no puedes ser evangelizador, tú no puedes cambiar tu parroquia en esta clave si no te has encontrado con Cristo. Y encontrarse con el Señor es, por supuesto, que el Señor te haya llenado el alma, que te justifique tu vida, que te dé razones de esperanza y sentido para ir al otro. Pero sobre todo es compartir experiencias. O sea, cuando tú te enfrentas ante el diálogo del primer anuncio con otra persona, al final compartes experiencias de amor. A ti el Señor te ha enseñado muchas cosas, te ha invitado a conocer a mucha gente, pero sobre todo te ha puesto un sentimiento en el corazón que quieres y debes compartir. Y sabiendo que cuando te enfrentas en esa clara determinación a ir al otro, cuando te cuando propones el mensaje del Evangelio a otras personas, tienes que saber, y esto es una actitud absolutamente humilde, tienes que saber que el Espíritu residía en esa persona, que tú le vas a contar simplemente tu experiencia, no vas a venir de salvador de nada, y el Espíritu estará en esa persona, independientemente de que el mensaje del Evangelio y el encuentro con Cristo ni siquiera se haya generado por la curiosidad. Las parroquias evangelizadoras necesitan laicos anunciadores, con esta clara determinación de ir al otro y con capacidad de concreción. Y por último, en esta clave de qué laicos tienen que tener las parroquias evangelizadoras, tienen que tener laicos y laicas que amen al mundo y que amen al otro. No podemos transmitir el mensaje del Evangelio si no lo hacemos desde el amor. Y ahí va mucho la actitud, la sonrisa, la disposición, ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero tenemos que amar el mundo. Los cristianos amamos el mundo. No nos replegamos en las parroquias, en las comunidades, diciendo: Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, ya somos suficientes, vamos a poner un brasero. No, nuestra clara determinación es salir,
constantemente. ¿Por qué? Porque amamos a la gente y queremos que la gente participe de este gran tesoro que yo tengo en mi corazón, directamente. Y no es una cuestión por llenar las parroquias, oye, que también, o llenar nuestros grupos, o el deseo de todos conozcan a Cristo, que por supuesto también. No es una cuestión de engrosar filas, es una cuestión de que tú desees que el otro viva y experimente lo mismo que tú estás viviendo. Y esto también pasa por la empatía. El cristiano evangelizador, la cristiana evangelizadora, tiene que tener una empatía. Tiene que, en esa propuesta, ¿no?, del primer anuncio, que tiene que ser esa clara determinación de ir al otro, tiene que hacer espacios, ambiente, propicio, donde esa conversación se pueda dar. O sea, que tenemos que acercarnos a la gente, hacernos cercanos a la gente, hacernos amigos de la gente, si no lo somos. O sea, directamente hacer una situación propicia para nosotros proponerles ese mensaje del Evangelio que tanto sana, ese clima propicio. La persona, en definitiva, y por concluir, la persona evangelizadora tiene que ser una pastoral, tiene que tener intrínseca en su corazón una pastoral como de 5 aspectos, ¿no? La pastoral tiene que tener en su corazón la pastoral de la invitación. O sea, directamente tenemos que invitar de manera transparente el mensaje del Señor a otros. Yo estoy aquí porque me invitaron. Directamente. Alguien me invitó, dije, vente a la parroquia, hay un grupo de jóvenes, hacen cosas raras a priori, pero que seguramente que te va a gustar. La pastoral de la invitación, sin miedo. La segunda, la pastoral de la propuesta. Nosotros invitamos con absoluta tranquilidad a un amigo, a una amiga, a un familiar, a un desconocido incluso de trabajo, a que vea una serie de Netflix interesantísima. Y lo hacemos con absoluta pasión, porque nos ha encantado la serie de Netflix. ¿Por qué no lo hacemos así con el mensaje del Evangelio? Si para nosotros es sumamente importante, es determinante, ¿por qué no lo hacemos así? Tenemos que proponer de manera directa. Una pastoral de la curiosidad. Nuestra vida, y ahí está el ejemplo y los testigos, y tampoco me voy a detener mucho, nuestra vida tiene que ser ejemplar. Ejemplar, para que la gente se pregunte, para los que están a nuestro alrededor, se pregunte qué le pasa a este. O sea, ¿pero por qué? Si este tiene los mismos problemas que yo, incluso algunos más, pero vive feliz. Y encima propone cosas. Y encima dice que ¿por qué no eres tú feliz? O sea, esa curiosidad se tiene que generar constantemente y esos interrogantes, porque nosotros somos testigos de ello. Una pastoral de la sonrisa, eso constantemente lo digo yo. Nosotros no podemos transmitir al Señor si no sonreímos. Y esto es una cosa que parece de niños, pero es fundamental. Tenemos que sonreír, sí o sí. Y alguna vez no hay ganas, pero tenemos que recordar lo que llevamos en el corazón y el instrumento tan eficaz que somos al transmitir lo que es el amor de Cristo. Tenemos que sonreír. Y por último, una pastoral de la libertad. Cuando proponemos el primer anuncio, cuando proponemos el querigma, cuando proponemos el mensaje del Evangelio a una persona cercana, nosotros tenemos que tener claro que hay que dejar los tiempos de esa persona libre. El Señor nos ha hecho libre, Él sabrá, nosotros le proponemos, nosotros le dejamos esa semillita y Él sabrá cuándo tiene que florecerla, ¿no? Parroquia evangelizadora. Con estas actitudes del cristiano, nosotros directamente proponemos, nosotros la Iglesia, evidentemente, tampoco hemos descubierto la pólvora, proponemos parroquias evangelizadoras. Este cambio, ¿no?, este proyecto de parroquias evangelizadoras que cambia. Ese primer anuncio como chispa de la fe, como comienzo de este proceso, esa inserción parroquial y luego esos procesos de formación, ¿no?, formación en acción para transformar el mundo. Simplemente algunas notas para generar alguna cultura de parroquia evangelizadora. Las cosas importantes en la vida no se improvisan, las cosas importantes se preparan. Y si para nosotros las cosas de Dios son importantes, las tenemos que preparar. Y preparar bien, a conciencia, con reflexión, con discernimiento, con sintonía de oración, pero con clara determinación a la acción, como decíamos al principio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros queremos poner un plan evangelizador en nuestra parroquia, tiene que empezar de una manera elaborada. Y os proponemos hacer pues este plan, este curioso plan que seguramente que luego en el diálogo podréis compartir, podréis debatir y seguramente que podréis decir un montón de intuiciones que sumen a todo esto, ¿no? En algunos puntos, os lo he concretado en algunos puntos para ser un poquito más concreto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una parroquia evangelizadora? La primero es tener claro lo que os he dicho, que la evangelización no se improvisa. Hay que fecharlo, hay que datarlo, hay que prepararlo con sumo cuidado. La segunda, detectar a personas. Somos una parroquia que quiere dar ese giro. Vamos a detectar personas, vamos a hacer un equipo.
en definitiva. Un equipo que tenga celo pastoral, un equipo que tenga ganas de evangelizar, un equipo que tenga el deseo de transmitir de una manera clara y determinante el mensaje del Evangelio. Vamos a hacer en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, un equipo de evangelización, con esa pasión, fuerza, coraje, con esa parresía, que es una palabra que también ahora se está como reactualizando un poco. Y, por supuesto, ese equipo, evidentemente, de laicos y de sacerdotes totalmente al servicio de la evangelización. Después de hacer ese equipo de primer anuncio, ese equipo de evangelización, nos ponemos a trabajar directamente para ver qué estrategia de evangelización tomamos. No. Ese equipo de evangelización que sabe que no se tiene que improvisar, ese equipo de evangelización que ya está formado y tiene coraje y ganas de evangelizar, ese equipo se pone en oración, que es lo más importante. Se pone ante el Señor y le dice: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de esta parroquia? Nos ponemos en oración y revisamos qué podemos hacer. Y esa oración puede durar tiempo, pero bueno, la cuestión es ponernos en esa clave, ¿no? Y ahí directamente hago un inciso, que en esa oración el Señor nos invita a hacer un cambio que requiere o que exige o que invita a hacer esa conversión personal que hemos hablado antes, para generar esa cultura de conversión pastoral y para convertir nuestra parroquia en clave de evangelizadora. O sea, una parroquia no se convierte de la noche a la mañana, sino que se convierten pues, las personas que la forman parte. Esto es una cosa de sentido común, ¿no? El cambio os invito a que cuando hagáis ese equipo, si Dios quiere, ¿no? y os propongáis hacer ese equipo, pongáis en reflexión o pongáis ante el Señor, no tengáis miedo a los cambios, porque hay ciertas estructuras en la parroquia que las amamos, que han sido impresionantes, que han dado muchísimos frutos, pero que ahora no funcionan. Y no pasa nada por dejarlas en un cajón y ya está. Y cambiar un poquito el planteamiento. El cambio genera, pues a lo mejor una exigencia de formación. El cambio genera cierta pereza. El cambio genera, ahora nos vamos a poner otra vez a cambiar las estructuras y ya lo hemos intentado todo. Pero el cambio es absolutamente necesario. Y el cambio también genera esa actitud de parroquia evangelizadora. Después de tener claro que el cambio tiene que estar presente, ese equipo se forma en la tarea, sería el siguiente punto. Nos hemos puesto en oración, sabemos que el cambio tiene que ser inserto de manera clara en nuestra parroquia, en nuestras tareas pastorales, vamos a formarnos. Ahí hay vasta formación del primer anuncio, de parroquias evangelizadoras, hay muchísima sensibilización, nosotros también proponemos algunas cosas bastante interesantes, pero bueno, ahí hay mucho escrito y mucho vivido y mucho testimoniado para compartirlo. Después de formarnos, analizamos la realidad. Ese equipo dice, a ver, ¿cómo es mi parroquia? ¿Cómo son mis laicos? ¿Cómo es el territorio parroquial? ¿Cuál es el perfil? Vamos a analizar la realidad en esa clave de ver, jugar, actuar, reconocer, interpretar, elegir, que ahora ha recuperado también mucho el Papa Francisco. Vamos a ver lo que el Señor ha puesto ante nuestros ojos para saber cómo analizarlo y para saber cómo hacer una acción evangelizadora concreta. Y luego después pues hacemos un plan evangelizador. Modos, lugares, maneras, donde tenemos que ser incisivos para llevar esa clara propuesta evangelizadora a todo el territorio parroquial. Sin más, nosotros os proponemos, que es una cosa bastante también fácil, os proponemos a esa parroquia evangelizadora que hace ese equipo de evangelización que se forma y que se pone ante el discernimiento del Señor para saber dónde tiene que actuar, una propuesta de evangelización en círculos. Cuando todo esto se tiene claro, vamos a ver dónde llevamos el mensaje del Evangelio. El primer círculo, estaría bastante claro, son los de dentro, los de la parroquia, los de siempre, los del as a la olla, los que estamos para lo que sea y cuando sea. Y decimos, pero si nosotros ya estamos evangelizados, si nosotros ya tenemos esta experiencia de primer anuncio, sin duda, sin duda. Pero bueno, dos cositas aquí nada más. Lo primero, no dar nada por hecho, y ahí lo dejo. Y lo segundo, la renovación también parroquial pasa por la renovación del corazón, como hemos dicho al principio. El primer anuncio va mucho de que los alejados conozcan a Jesucristo, sin ninguna duda. Pero va mucho también de que nosotros recuperemos el ardor. Va mucho de que las parroquias se llenen, sin ninguna duda, con
mucha distancia esta frase que parece como muy comercial, pero va sobre todo de que no solo los de fuera entren, sino sobre todo que los de dentro, salgan. O sea, esa cultura de cambio de paradigma también en nuestra mente. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos que salir independientemente de la gente que pueda acercarse a nuestra parroquia con ese anuncio. Si nosotros tenemos esa actitud, lo habremos conseguido. Pues el primer círculo, a la gente de la parroquia. Directamente a estas personas necesitamos hacer ese ejercicio de renovación evangelizadora y de renovar nuestro amor y nuestro ardor misionero. El segundo círculo serían las personas cercanas, o sea, directamente las personas que a lo mejor no están en ningún grupo apostólico, no están en ningún movimiento de la parroquia, no forman parte de ningún espacio pastoral, pero que son gente de siempre, son gente de la parroquia. Pues ahí directamente proponerles el primer anuncio, proponerles esa propuesta, proponerles la vida, proponerles esa renovación. El tercer círculo, las personas que se acercan a la parroquia. Ya hemos tocado estos dos círculos anteriores, pues las personas que se acercan a la parroquia. Está pues seguramente que tenemos el espacio absolutamente reconocido de los sacramentos. Hay mucha gente que se acerca a las parroquias en esta diócesis, gracias a Dios todavía, en el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, ¿no? Pues ahí, y en esta diócesis se hacen pues propuestas muy potentes también para aprovechar esos espacios y proponer directamente en clave carismática el mensaje del Evangelio. Esos serían como el tercer círculo donde este equipo de evangelización tiene que atajar. El cuarto círculo, por supuesto, todos. El entorno del barrio, el entorno parroquial, todas las personas, con independencia de que seamos muchos en la parroquia, el mensaje del Evangelio tiene que ir a todos. Y el quinto círculo, que es un círculo así un poquito transversal, sería el continente digital. Que esto tiene que estar desde el principio, desde el primero, o sea, la evangelización, ese equipo de evangelización que tiene que bañar todos los espacios pastorales de la parroquia, tiene que ir de la mano de las redes sociales y de las nuevas propuestas también digitales, ¿no? Y esto no solo va de hacer un PowerPoint, ni de cambiar algunos colores, ni de comprar algunas sillas en el IKEA, sino que va de cambio profundo en la parroquia, y si no sabemos tener un Instagram, pues aprendemos, ¿vale? Sin más. Y ya simplemente todo esto, todo este plan del equipo tiene una propuesta clara directamente de que todas estas personas de los diferentes círculos les vamos a proponer una experiencia fundante de primer anuncio. Todas las parroquias proponemos que tengan esa experiencia fundante, la que sea. Ahora en el ámbito de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, hay una gran oferta riquísima y necesaria, y creo que todas tienen su lugar, de propuestas de primer anuncio que levantan, que renuevan ese ardor misionero y que también hacen descubrir a los alejados, a las personas alejadas de manera clara el mensaje del Evangelio, y que tanto bien están haciendo. Tenemos nosotros como parroquia que elegir una propuesta de primer anuncio y proponérselo en los diferentes círculos a todas esas personas, tanto para renovar como para conocer de primera mano el mensaje del Evangelio. Nosotros en Acción Católica General, de manera humilde, hemos intentado articular una nueva propuesta que se llama Proyecto 440, proyecto porque no solo es una propuesta evangelizadora de fin de semana, que es un poco como el núcleo de la misma, pero tiene una envolvente que es casi más interesante que ello. Tiene una sensibilización parroquial previa, o sea, tenemos que preparar la parroquia para saber acompañar y posibilitar procesos a todas esas personas que van a encontrarse con el Señor. Tiene el proyecto 440, la propuesta del 440, que es un fin de semana concreto, y luego tiene una posterior, ese proyecto 440, una posterior inserción parroquial con 7 encuentros. Porque sabemos que las experiencias de primer anuncio generan ese encuentro con Dios en el corazón de las personas, pero quizás no hacen cristianos todavía. El cristiano se va haciendo en una parroquia, en una comunidad, con un proceso acompañado, con un itinerario de formación integral para toda la vida, con esa clave de acción para ir a misionar y a transformar el mundo. Entonces, el proyecto 440 que nosotros proponemos para toda la Iglesia, la Acción Católica sabéis que es esta manera habitual de organización laical en cada una de las comunidades parroquiales, pues está para todos, al servicio de todos, como va a aplicar ahora Eva. Pues también nosotros veíamos, después de una reflexión con nuestros obispos, que teníamos que, pues quizás, implantar también esta propuesta del 440 como esa marca blanca, esa propuesta habitual del primer anuncio en nuestras parroquias. Ahí estamos articulando y ahí estamos proponiéndolo. Pues sin más
Paso la palabra a Eva, teniendo en cuenta que todo se prepara, todo se organiza, teniendo claro que esta clara determinación de ir al otro tiene que estar en el centro de nuestro corazón, que si nosotros cambiamos el corazón en esta actitud misionera, vamos a poder cambiar con estas u otros instrumentos nuestra parroquia para ser una parroquia claramente evangelizadora. Pues tal como nos decía Frank, ¿no? Que después de una experiencia, bueno, de que nuestra parroquia esté en esa clave evangelizadora, ¿no? En esa clave de propiciar espacios, ¿no? Donde las personas se puedan encontrar con Jesucristo y luego intentar que poco a poco se vayan insertando en la vida parroquial, ¿no? Por eso es necesario establecer esos procesos, ¿no? Acompañar a las personas para que conozcan a Jesús, para que pues aumenten, ¿no? su vivencia en Él y que se vayan transformando no solo en personas, ¿no? que están enamoradas de Jesucristo, que se han encontrado con Él, sino que realmente sean discípulos misioneros que quieran transformar nuestro mundo y que quieran transmitir el amor y la misericordia de Dios en medio del mundo, ¿no? ¿Por qué pongo ahí importancia de los procesos formativos a la luz del Congreso de Laicos y del Magisterio, ¿no? Porque quiero tomar como referencia el Congreso de Laicos. Allí, en todo el tiempo, ¿no? del proceso del Congreso de Laicos, ¿no? Que no fue solo un momento, sino también todo lo que vivimos anteriormente y lo que estamos viviendo después, ¿no? Muchas personas pues estuvieron discerniendo, ¿no? Muchas personas de muchos puntos de nuestro país, ¿no? Pues estuvimos allí verbalizamos, ¿no? en todo el proceso las necesidades que estábamos experimentando, ¿no? Hablamos de, pues eso, de qué creíamos que nos necesitábamos, hablamos de actitudes a cambiar, actitudes a mejorar, procesos a poner en marcha, proyectos concretos, ¿no? que teníamos que establecer, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Lo hablábamos de los 4 itinerarios, pero pensando en los procesos formativos, ¿no? Que es lo que hoy nos toca, pues en todo el proceso del Congreso de Laicos, tanto en el instrumento de trabajo como en la guía del postcongreso, ¿no? Esa que se llama Un renovado Pentecostés, que yo creo que deberíamos tenerla, hombre, yo no sé si en la mesilla, pero sí a lo mejor en la mesa del despacho y de vez en cuando echarle un ojo, ¿no? O en el salón. Pues ahí dejaba muy claro, ¿no? Que veíamos todos los que estábamos allí, ¿no? Que la formación es imprescindible para la vivencia de la fe, ¿no? Todos sabemos eso y todos esos lo llevamos en el corazón, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que necesitamos formación? Luego ya otra cosa es ser capaces de vivirlo en el día a día, de darle continuidad, ¿no? De seguir así. Estoy viendo alguna cara que pone, tiene razón, ¿no? Pues ¿qué es eso, no? Entonces, tenemos claro, ¿no? Que la formación es imprescindible. Y luego, creo que justo después del Congreso de Laicos fue una coincidencia, aunque yo no creo en las coincidencias, ¿no? Nuestro conciliario dice muchas veces diosidencias, ¿no? Sabéis que el Congreso de Laicos fue en febrero de 2020, pues en marzo del 2020 el Papa Francisco aprobaba el nuevo directorio de la catequesis, ¿no? Que se publicó en el mes de junio. Y muchas de las claves, o todas las claves que hablábamos en el Congreso de Laicos, que surgieron de ese discernimiento, ¿no? Aparecen reflejadas en ese directorio de la catequesis, ¿no? Y al final estas dos, pues tanto el Congreso, ¿no? Como el Magisterio del Papa Francisco, que también habla de cómo deben ser los procesos formativos, y también el directorio de la catequesis, ¿no? Nos iluminan a qué tipo de procesos, ¿no? necesitamos hoy en día, ¿no? Porque al final la importancia del proceso formativo es que logremos la comunión con Cristo, ¿no? Que vayamos descubriendo nuestro camino de santidad, ¿no? El proyecto que Él tiene diseñado para cada uno de nosotros, para que realmente seamos testigos, ¿no? En nuestro mundo, pues de nuestra fe, y que podamos posibilitar que otros se encuentren con el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser ese proceso formativo, ¿no? ¿A qué estamos llamados? ¿A qué procesos formativos estamos llamados a generar en las parroquias, ¿no? Pues un proceso permanente e integral, un proceso que parta desde una conversión personal y que conjugue la formación con la acción y sobre todo que nos lleve a la coherencia entre la fe y la vida, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es desgranar un poquito cada una de ellas, ¿no? Permanente y continua, ¿no? Porque necesitamos que sea para todas las edades,
pensando en los niños, en los jóvenes y en los adultos, para todos los estados, para los laicos, para los consagrados, para los sacerdotes, para la vida matrimonial, para los que no están casados, para todos, ¿no? Y una formación para toda la vida, pero que no quede al azar, ¿no? Sino que sea una formación orgánica y sistemática, ¿no? Que Fran nos hablaba de que no se improvisa, ¿no?, la evangelización, pues en los procesos formativos que tienen también que ser evangelizadores, ¿no?, que nos tienen que animar en ese anuncio del Evangelio, en ese anuncio de Jesucristo, tampoco podemos improvisar, ¿no? Que tiene que abarcar todos los aspectos de nuestra fe, ¿no? Tenemos que vencer la tentación, y a veces no solo la tentación, de formarnos solo en los aspectos que más nos llaman la atención, que más nos gustan, que más nos preocupan, ¿no? Porque necesitamos, bueno, pues conocer en profundidad toda nuestra fe, ¿no? Tenemos que reconocer que en nuestras parroquias, ¿no?, nos hemos centrado mucho en la iniciación cristiana de los niños y de los jóvenes, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho no entendiéndolo como un proceso, sino con esa clave finalista, ¿no?, de la preparación para un sacramento, la preparación para determinadas cosas, ¿no? Eso en la clave en niños y en jóvenes, pero en adultos. En adultos lo que hacemos muchas veces es ofrecer charlas sobre un tema o preguntar, bueno, pues este año ¿en qué nos formamos?, ¿no? De lo que se trata es eso, de hacer un proceso de formación, un itinerario, en donde además el directorio de la catequesis nos dice que la catequesis de adultos debe ser considerada como la forma principal de catequesis, a la que todas las demás, siempre ciertamente necesarias, de alguna manera se ordenan. E implica que la catequesis de las otras edades debe tenerla como punto de referencia, ¿no? Fran hablaba también de un cambio de paradigma, pues qué cambio, ¿no?, también nos está pidiendo ahora nuestra Iglesia, ¿no?, para ser parroquias evangelizadoras, ¿no?, de tener como referencia esa catequesis de adultos entendida como un proceso para toda la vida, ¿no?, que también ayude a nuestros niños y a nuestros jóvenes a estar seguros de que los sacramentos son momentos importantes de vivencia de la fe, pero que al final lo importante es seguir creciendo en conocer a Jesús, ¿no? Porque ¿cuándo dejamos de necesitarlo? ¿Cuándo dejamos de necesitar de profundizar en nuestra fe? ¿Cuándo necesitamos dejar de dar respuesta, ¿no?, a lo que el Señor nos pide? Pues nunca. Entonces, el tener ese proceso, ¿no? Y por otro lado, que sea integral, ¿no?, abarcando todas las dimensiones de la fe y todas las dimensiones de nuestra vida. Y siguiendo la misma pedagogía que utilizaba Jesús, no tenemos por qué inventarnos nada, ¿no? Jesús utilizaba esta pedagogía con sus discípulos, también la utilizaron, ¿no?, las primeras comunidades. Él les daba a conocer los misterios del reino, los enseñaba a orar, les propiciaba o les proponía, ¿no?, las actitudes evangélicas, les iniciaba en la vida de comunión con Él y también entre ellos, les impulsaba a la misión, ¿no?, los enviaba y les decía cómo debían de dedicarse a la misión, ¿no? Porque al final nuestra fe necesita ser conocida, necesita ser celebrada, necesita ser vivida y necesita ser rezada. El Papa en la Christus Vivit, ¿no?, nos dice que cualquier proceso formativo debe incluir ciertamente la formación doctrinal, ¿no?, la parte del conocer, pero luego dice que debe girar en torno a dos ejes principales. Uno, la profundización en el querigma, ¿no?, en ese encuentro con Jesucristo, ¿no?, que parte de su muerte y de su resurrección, y eso sería la parte de la celebración, ¿no?, la parte de la fe celebrada, la fe experimentada, ¿no?, la fe rezada. Y también nos dice, por otro lado, que el otro eje central es el amor fraterno, ¿no?, la vida comunitaria y el servicio, ¿no?, la fe vivida. O sea, que todo proceso formativo tiene que tener esas claves, ¿no? Y luego nos tiene que llevar a esa coherencia entre la fe y la vida, ¿no? En el Congreso de Laicos, algo que salía mayoritariamente era que la importancia de que los procesos formativos pongan en el centro el encuentro con Jesucristo, ¿no? El encuentro con Jesucristo y ese Jesucristo que está vivo.
Y entonces, en todos nuestros itinerarios formativos debemos seguir profundizando, ¿no?, en ese encuentro, ¿no? El Papa en Evangelii Gaudium también hay en algún momento que nos dice, ¿no?, que no es el primer anuncio, ¿no?, el querigma, no es el que escuchas al principio, ¿no?, en la primera vez y que no vuelves a escucharlo, ¿no?, sino que es algo que en nuestros procesos tenemos que seguir profundizando en él, tenemos que seguir recordándolo, ¿no?, y que nosotros pues tenemos que seguir actualizándolo, ¿no? Es necesario que día a día, ¿no?, que todos los años, que durante toda nuestra vida nos sigamos recordando que Dios te ama, Dios te quiere, Dios dio tu vida para salvarte, para liberarte y que ahora está vivo y que camina contigo a tu lado, ¿no? Y eso es algo que en todos nuestros procesos formativos no podemos dejar de seguir pues insistiendo y profundizando. Y esto nos llevará también, ¿no?, a una conversión pastoral, ¿no? Una conversión personal. Necesitamos que estos itinerarios nos lleven a dejarnos transformar por Jesucristo, ¿no? Pero por eso no puede ser solo una formación intelectual, ¿no?, sino que se trata de una formación del corazón, que desde el discernimiento y en esa clave vocacional, ¿no?, y en esa confianza en el Señor, puestos en las manos del Espíritu y a la escucha, ¿no?, de lo que Él nos dice, ¿no?, pues dejarnos modelar, dejarnos transformar y descubrir, ¿no?, la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no?, el proyecto que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Vivir ese proyecto en clave vocacional, en ese camino de santidad, ¿no?, que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice que no nos podemos olvidar de que y que tenemos que tomarnos muy en serio, ¿no?, que cada persona Dios tiene un proyecto, ¿no?, para ella, ¿no?, que cada ser humano necesita cada día más y más de Jesucristo y que la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente que ya no soy yo quien vive, ¿no?, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque al final lo que pretendemos es pues que cada persona encuentre, ¿no?, que cada uno de nosotros, ¿no?, encontremos la comunión con Cristo, ¿no?, que nuestra vida gradualmente, pues el llegar a sentir, el llegar a pensar y el llegar a actuar como Él, ¿no? Él es el que da sentido pleno a nuestra vida y en ese camino creo que estamos todos, ¿no? Y eso es a lo que debemos ayudar a cada persona que se encuentre con Jesucristo, pues a vivir en la parroquia. Por eso tanta importancia, ¿no?, los procesos de formación, ¿no?, y los proyectos formativos, porque eso es a lo que nos tienen que llevar, ¿no?, a lograr ese camino de santidad que el Señor soñó para cada uno, ¿no? Y al final esa formación, ¿no?, es una formación para la acción, ¿no? Lo decía al principio Quique, ¿no?, pues que necesitamos dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Tenemos que hacer ese anuncio explícito. Por eso la importancia de esa formación para poder dar razón de nuestra esperanza y que también nos capacite para vivir nuestra misión en el mundo, ¿no?, para poder hacer denuncia en las situaciones de injusticia, para poder comprometernos en el día a día, para dar testimonio, ¿no?, que nos lleve también a acciones transformadoras, ¿no?, hacer realidad el reino de Dios en el medio del mundo. Y al mismo tiempo que seamos capaces, ¿no?, de insertarnos en la vida pública, que no estemos de puertas adentro de la parroquia, ¿no?, sino que estemos pues en donde se cuece el bacalao, ¿no?, en el mundo de la política, en el mundo de la cultura. Pues qué necesidad hoy también de estar presentes, ¿no? Pues aquí veo alguna persona que trabajáis en el mundo de la sanidad, ¿no?, en el mundo de la universidad. Pues cómo tenemos que estar ahí, ¿no?, como creyentes, pues dando con nuestra vida y también con nuestra palabra, ¿no?, pues el testimonio de por qué creemos, en qué vivimos, ¿no?, por qué vivimos como vivimos, ¿no? El directorio de la catequesis nos recuerda, ¿no?, que esa formación nos tiene que ayudar a que en toda circunstancia, ¿no?, escuchando la voluntad del Padre y discerniendo, bajo la guía del Espíritu Santo y acuerdo a la ley de Cristo, sepamos dejar el mal que hay que evitar para hacer el bien, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no? Vale, ¿y esto cómo lo podemos lograr? Pues en el Congreso de Laicos teníamos clarísimo que tenía que ser profundizando en la palabra de Dios y conociendo más la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hablábamos también de tener en cuenta, ¿no?, y poner en valor otra vez las obras de misericordia, esas que yo creo que
Los más jóvenes yo creo que ya ni nos la sabemos, ¿no? Pero eso, poniendo en valor las obras de misericordia y tomando como referencia las bienaventuranzas, ¿no? Además, también en el directorio de la catequesis nos habla de que también tenemos que tener en cuenta no solo la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, sino todo el magisterio, porque el magisterio nos recuerda las verdades salvíficas de Jesucristo, ¿no?, nos las clarifica y al mismo tiempo las aplica a los nuevos desafíos que van surgiendo en cada época, ¿no? También la liturgia, ¿no?, el testimonio de los santos y de los mártires, habla también de la importancia de la belleza y del arte, ¿no?, de cómo eso nos puede ayudar a acercar a las personas, ¿no?, a Jesucristo. Y nada, para ir avanzando, bueno, la importancia del grupo, ¿no? No podemos caminar solos. Este proceso formativo no se hace no lo planteamos, ¿no?, para vivirlo de manera individual, sino para vivirlo en un grupo, ¿no? El grupo que te sostiene, que te alienta, que te alimenta, que te espabila cuando las fuerzas, ¿no? Pues a lo mejor flaquean, ¿no? Y luego porque la vivencia de caminar juntos nos puede ayudar también, ¿no?, a esa inserción en la comunidad, a crecer en el sentimiento de pertenencia a nuestra Iglesia, ¿no?, y también hacer vida a la corresponsabilidad, ¿no? Y luego una pincelada sobre el tema de los acompañantes, ¿no? Es fundamental en todo este proceso de formación, ¿no?, que pues necesitamos personas que acompañen los procesos de fe de otras personas, que sientan el acompañamiento como una llamada del Señor, ¿no?, y que sabiendo que todo está en manos del Espíritu, que Él es el verdadero artífice de todo el proceso en cada una de las personas, ¿no? Necesitamos laicos maduros que también vivan con coherencia su fe, que ellos mismos también estén acompañados en su propio proceso de crecimiento en la fe, que sean respetuosos con el proceso de cada uno. Bueno, no sigo insistiendo ahí porque no es el momento de ahora, ¿no? Y como resumen de esta parte, ¿no?, palabras clave: permanente, una formación permanente, integral, que nos ayude en la coherencia fe-vida y en esa clave vocacional para descubrir el proyecto de Dios sobre cada uno, ¿no? Y yo creo que este texto del directorio de la catequesis hace un resumen estupendísimo, ¿no? Y que dice: itinerario que conduce al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de la fe y sea testigo de la nueva vida en el mundo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no?, desde la acción católica general, ¿no?, de los procesos que estamos intentando implantar en las parroquias, ¿no? Un proceso, pues, un proceso en donde viviendo la fe en el equipo, en un equipo de vida, ¿no?, pues un proceso para toda la vida, en esa clave de discernimiento y vocacional, ¿no?, donde a través de la metodología del ver, juzgar, actuar, ¿no?, ponernos ante la pregunta de Señor, ¿qué quieres de mí?, para descubrir, bueno, pues lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No voy a insistir en las claves. Cuando queráis, pues nos podéis invitar y hablamos con calma, ¿no?, de todo el proceso formativo de la Acción Católica General, porque son las claves que ya os he comentado, ¿no? Cuidando también todas las dimensiones de la fe, ¿no?, a través de, pues eso, secuenciar las sesiones para que nos ayuden, ¿no?, poniendo el hincapié en algunas sesiones pues más de conocer la fe, otras más de oración y otras más de temas de actualidad, ¿no?, que nos ayuden a dar respuesta a los interrogantes, ¿no?, que nos van surgiendo en el día a día. Bueno, y dando un pasito más, ¿no?, que aunque ya lo fuimos indicando antes, no es la necesidad de estar unidos, ¿no?, de caminar juntos, ¿no? Necesitamos que nuestras parroquias, ¿no?, se conviertan en parroquias evangelizadoras, y para eso tenemos que caminar juntos, ¿no?, en comunión. El Señor nos prometió, ¿no?, que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, Él está en medio de nosotros, ¿no? Y estos días, ¿no?, escuchábamos en la liturgia en la Eucaristía, ¿no?, esta semana, Señor, cómo Jesús le pide al Padre, ¿no?, que nosotros seamos uno, ¿no?, igual que Él es uno con el Padre, ¿no?
Pues eso, la importancia del laicado asociado, ¿no? Y la necesidad también de ponerlo en valor, ¿no? En Apostólica in Actu Citatem, ¿no? Define el laicado asociado como signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo, ¿no? Y continúa diciendo que el gran valor que tiene el laicado asociado es que podemos llevar acciones comunes, ¿no? Tanto dentro de nuestra Iglesia como también en los diferentes ambientes de la sociedad, que también ayuda el laicado asociado a la formación de las personas que forman parte de ellos, ¿no? Y luego que nos ayuda a organizarnos para dar fruto, ¿no? Para dar más fruto. Y en sintonía con lo de dar más fruto, ¿no? En Christi Fidelis Laici, insiste también, ¿no? En el tema de que juntos somos más eficaces, ¿no? Es una palabra que no solemos utilizar en nuestra Iglesia, pero es verdad, ¿no? Si podemos hacer acciones conjuntas, ¿no? Que nos ayuden a ser más eficaces, a anunciar a Jesucristo mejor en medio del mundo, ¿por qué vamos a ir solos, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir cada uno, pues eso, como si no pudiera tener pues la compañía, la cercanía, el apoyo, ¿no? de más personas que queremos construir lo mismo y que queremos vivir lo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo nos dice, ¿no? Que el hecho de estar asociados, que ese camino común, ¿no? Que es para muchos una ayuda para llevar una vida coherente, ¿no? Y para dar testimonio, ¿no? en medio del mundo, ¿no? Es un apoyo y un sostén. Tanto en Apostólica in Actu Citatem como en Christi Fidelis Laici y también como en el documento de la Conferencia Episcopal que todos seguramente conocéis, ¿no? De cristianos laicos, Iglesia en el mundo, se pone en valor, ¿no? Las diferentes formas de apostolado asociado, las fomenta y las anima, ¿no? Pero en los tres nombra explícitamente, ¿no? a la Acción Católica como el organismo que articula a los laicos de forma estable y asociada en el dinamismo de la pastoral diocesana, ¿no? Y ahí es donde se encarna la Acción Católica General, ¿no? Como ese instrumento al servicio de la Iglesia, al servicio de la diócesis, al servicio de cada parroquia, ¿no? Porque lo único que pretende, ¿no? Su objetivo principal es poner en marcha, ¿no? Ese plan pastoral diocesano, ¿no? Posibilitando pues, ese laicado maduro, ¿no? Que desde el encuentro con Jesucristo y ese crecimiento en la fe, con ese proceso para toda la vida, ¿no? Pues a través de ese discernimiento, ¿no? Pues que descubra esas líneas comunitarias de acción para hacer presentes el reino de Dios en medio del mundo. Sé que muchos de los que estáis aquí ya conocéis a la Acción Católica General. Bueno, como no me quiero pasar mucho de la hora, lo voy a dejar aquí. Tenía pensado hablar del testimonio de cómo me ayuda a mí o cómo me ha ayudado a mí el laicado asociado desde la Acción Católica General pues a construir la Iglesia, a sentirme acompañada y acogida. Si luego queréis en las preguntas, pues aprovechamos y lo comento, ¿no? Pero nada, sobre todo, pues eso. Sé que nos quedan muchas cosas en el tintero, que ahora aprovecharemos este ratillo que tenemos para hablar, pero sobre todo animaros, ¿no? A que os dejéis transformar por Jesucristo, mejor dicho, que nos dejemos, yo también, ¿no? Transformar por el Señor, que cada día renovemos nuestro ardor misionero, que ojalá, hay una frase que a mí me marcó ya hace 2 años, que es, a lo mejor me equivoco, pero creo que está en Redentoris Missio, que dice que nos tienen que doler la cantidad de hermanos nuestros que a nuestro alrededor, ¿no? Los millones de personas que no conocen a Jesucristo, pues ojalá que nos duelan, ¿no? Cada hermano que está a nuestro lado que no conoce a Jesucristo, para que pueda tener la misma felicidad que tenemos nosotros al lado del Señor y que ojalá seamos capaces de convertir nuestras parroquias en parroquias más evangelizadoras, que puedan de verdad transmitir el amor, la misericordia de Dios en nuestro mundo, porque realmente nuestro mundo lo necesita, ¿no? Cuántas situaciones de conflicto, cuántas situaciones de dolor y de sufrimiento, y nosotros tenemos lo mejor que puede tener cada persona para que sean felices y para que el mundo se cambie y se transforme. Así que nada, muchísimas gracias y
Y nada, como dice ahí en la diapositiva, que os queremos un montón y que sigamos construyendo juntos el mundo que el Señor sueña. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Fran. Ha sido pues una riqueza y una gozada pues escucharos una vez más, ¿no? Juntos somos más eficaces, ¿no? Me quedo con muchas, ¿no?, de las frases que has dicho, pero sobre todo con esas. Y juntos anunciamos lo que vivimos, dice el lema de esta Día de la Acción Católica y Jornada del Apostolado Seglar, que es una alegría, una gozada pues contar con vosotros siempre por todo lo que compartís y lo que aprendemos de vuestra experiencia, vuestro testimonio. Y nada más, ¿no?, a todos los que habéis estado hoy aquí, los que nos seguís por el canal diocesano, a los que habéis estado en las otras 3 sesiones anteriores, pues agradeceros de verdad, ¿no?, el que hayáis podido estar. Desde la organización pues siempre se ha hecho pues queriendo profundizar, ¿no?, en ese gran objetivo de este curso, ¿no?, el fomentar ese itinerario, ¿no?, de primer anuncio en el que estamos pues caminando toda la Iglesia española, siguiendo las directrices del Congreso de Laicos, como nos exponían también anteriormente. Y nada, pues que con esto concluimos este curso de formación complementaria de este año y el año que viene habrá más y mejor.